La crueldad silenciosa. 2 años después, vio al niño con sus ojos. Su oficina era el tipo de lugar donde las emociones estaban fuera de lugar, donde todo estaba hecho de cristal, acero y poder tranquilo. Las ventanas de suelo a techo sostenían la ciudad de Madrid como algo pequeño y manejable, un mundo que podía ser moldeado con unas pocas decisiones y un golpe de pluma. Adrián estaba de espaldas a ella, su traje cortado nítidamente contra sus anchos hombros, su cabello oscuro pulcro, su postura recta. Siempre se mantuvo como si temiera doblarse, como si cualquier suavidad pudiera romperlo. Marina estaba cerca de la puerta, con las manos entrelazadas para evitar que temblaran, aunque se decía a sí misma que estaba en calma. Había caminado hasta allí creyendo que la honestidad importaba, que la verdad podía ser compartida y sostenida entre 2 personas. Pensó que lo conocía. Pensó que en algún lugar bajo la ambición y el control había un hombre que podía preocuparse. Ella había ensayado las palabras en el camino. Imaginó que al principio podría estar en silencio, choqueado, tal vez incluso asustado, pero imaginó una conversación, algo real, algo humano. Imaginó que se acercaría, preguntaría cuándo se enteró, preguntaría qué sentía, preguntaría qué significaba esto para ambos. Imaginó que él era alguien que la amaba lo suficiente como para intentarlo. Pero cuando finalmente se giró para mirarla, sus ojos azules eran como el invierno, claros, quietos y absolutos. No parecía sorprendido. No parecía herido. Simplemente parecía molesto, como si algo se hubiera interrumpido que él no quería pausar. Cruzó la habitación hacia ella, no rápidamente, sino con el ritmo medido de alguien que cree que el mundo lo esperará. Se detuvo a unos metros, lo suficientemente cerca para que ella viera la tenue sombra de barba en su mandíbula, la tensión en sus hombros, el leve pliegue entre sus cejas. «Marina», dijo, e incluso su nombre sonó como un inconveniente en su boca. Antes de que ella pudiera hablar, antes de que pudiera reunir el valor para contarle sobre la pequeña vida que crecía dentro de ella, continuó. «Esta no es una conversación que necesitemos tener». Ella parpadeó, desequilibrada. «¿Qué quieres decir?», preguntó, su voz tranquila. No frágil, solo cuidadosa, como pisar hielo delgado. Su mirada no se suavizó, se agudizó. «¿Puedo ver a dónde va esto?», dijo, y se dio cuenta de que él creía que ya lo sabía todo. «Pero no estoy interesado en apegos emocionales. He trabajado demasiado duro para llegar aquí. No tengo tiempo para relaciones que compliquen las cosas». Complicar. La palabra se instaló dentro de ella como una piedra. Buscó algo en su rostro. Arrepentimiento, vacilación, cualquier cosa. Pero no había nada. Solo eficiencia, negocios, estrategia. Su mano se movió inconscientemente hacia su estómago, los dedos presionando ligeramente, no para revelar, sino para asegurarse de que no estaba imaginando lo que vivía allí. «No estoy tratando de complicar tu vida», susurró. «Pensé que merecías saberlo». Él exhaló lentamente, como si su presencia misma fuera una presión que él no quería sentir. «No eres mi familia, Marina». No levantó la voz. No era necesario. La frase cortó limpiamente por la facilidad con la que salió de su boca. Sin lucha, sin conflicto. Solo certeza. «No eres parte de mi futuro». Sintió que algo en su pecho se movía. Aún no se rompía, pero se movía de una manera que advertía de la rotura. La habitación se sintió demasiado grande y demasiado vacía al mismo tiempo. Lo miró, no al hombre de negocios,
no a la figura poderosa que el mundo admiraba, sino al hombre que una vez la besó lentamente a la tenue luz de su pequeño apartamento. El hombre que una vez dijo que su risa lo hacía sentir que el mundo era algo cálido. Pero ese hombre se había ido. O tal vez nunca había existido. «Ya veo», dijo. Las palabras eran firmes, aunque su pulso retumbaba. Quiso preguntarle cuándo dejó de importarle, pero se dio cuenta de que preguntar le daría poder sobre la verdad de lo que ella sentía. Así que, en cambio, levantó la barbilla lo suficiente para sostener lo que quedaba de su orgullo. Él no le pidió que se quedara. No le preguntó si estaba herida. No preguntó absolutamente nada. Marina se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Agarró el picaporte con dedos que estaban fríos, aunque no recordaba haber sentido frío antes. No miró hacia atrás, no porque no quisiera, sino porque no podía permitírselo. En el instante en que salió al pasillo, el ruido de la ciudad se precipitó hacia ella, fuerte e indiferente, y se dio cuenta de que estaba respirando demasiado rápido. Presionó su mano contra su estómago, esta vez completa, clara y protectoramente. «Tú eres mío», susurró, y las palabras la estabilizaron. Salió del edificio hacia una vida que no había planeado, pero caminó hacia adelante. No porque fuera fácil, sino porque tenía que hacerlo. Porque el niño que llevaba dentro merecía más que la frialdad que acababa de dejar atrás. No sabía cómo sería el futuro. Solo sabía que no se construiría sobre la definición de valor de otra persona. Salió a la luz del sol. El viento de la ciudad atrapó su cabello, y aunque le dolía el corazón, siguió caminando. Porque a veces la fuerza no es ruidosa ni orgullosa. A veces, la fuerza es simplemente elegir irse. Momento de interacción. ¿Crees que Marina hizo bien en irse en silencio, sin confrontarlo con el embarazo? ¿O debería haberlo obligado a enfrentar la verdad en ese momento? Deja tu opinión en los comentarios. 2. La resurrección en el apartamento. Los meses que siguieron se fundieron unos con otros, pero no de la manera suave y soñadora en que la gente idealiza el embarazo. Fue un período marcado por el agotamiento, el pánico silencioso y una especie de coraje que no se sintió como valentía en ese momento. Se sintió como supervivencia. Marina alquiló un pequeño estudio encima de una floristería en una calle de Malasaña, donde el ruido de la ciudad se suavizaba en algo habitable. La habitación era estrecha, las paredes delgadas y las ventanas tenían corrientes de aire por las mañanas, pero era suya y era segura. La amuebló lentamente. Una cama, una mesa pequeña que funcionaba como su espacio de trabajo, una cuna de segunda mano que encontró en un centro comunitario, cuidadosamente limpiada y ensamblada pieza por pieza. Cada objeto tenía un significado, porque cada objeto fue elegido con cuidado, no con facilidad. Trabajar se hizo más difícil a medida que avanzaba su embarazo. Aceptó trabajos freelance de diseño e ilustración, dibujando hasta altas horas de la noche, sentada con las piernas cruzadas en la mesa pequeña, con su portátil y bloc de dibujo. El brillo de la pantalla a menudo le dolía los ojos, pero ella siguió adelante porque no había nadie más que llevara el peso. A veces, su cuerpo temblaba por la fatiga. A veces, las náuseas la obligaban a detenerse. Pero siempre volvía a la mesa. Estaba construyendo una vida, una línea, una pincelada, una factura a la vez. Cuando la soledad se acercaba, colocaba su mano sobre su estómago y simplemente respiraba, dejando que el pequeño aleteo bajo su palma le recordara que no estaba sola. No del todo. El parto llegó antes de lo esperado.
Una noche lluviosa a finales de la primavera, cuando los truenos retumbaban bajos como un tambor de advertencia. No tenía a quién llamar, ni a nadie que la llevara, así que empacó una pequeña bolsa ella misma, mientras sus manos temblaban, y tomó un taxi al hospital. El viaje se sintió interminable y demasiado rápido al mismo tiempo. Su respiración era superficial, pero su mente estaba aguda de una manera que solo el miedo puede crear. No le fallaría a este niño. El parto fue largo, más largo de lo que nadie la preparó. Agarró los lados de la cama, los dientes apretados. Las lágrimas corrían silenciosamente por su rostro, no solo por el dolor, sino por el peso de todo lo que la había traído hasta aquí. Las enfermeras hablaban en voz baja, sus manos seguras, sus instrucciones suaves, y entonces, finalmente, comenzó el llanto. Leo entró en el mundo con un poderoso grito, como si se anunciara con toda la insistencia de alguien que siempre tuvo la intención de ser escuchado. Cuando lo colocaron en su pecho, su piel estaba cálida, sus latidos diminutos pero fuertes. Abrió los ojos lentamente, pesados por la bruma del recién nacido, y cuando se enfocaron lo suficiente como para encontrarse con los suyos, el aliento abandonó su cuerpo. Sus ojos eran inconfundiblemente azules. Un azul penetrante, claro, luminoso, que no le pertenecía. Por un momento suspendido, la imagen de Adrián de pie en su oficina, intacto, impasible, cruzó por su mente. Pero entonces Leo emitió un sonido pequeño y suave, un gemido, y sintió que su corazón se movía hacia él tan completamente que no quedaba espacio para el arrepentimiento. Ella susurró su nombre, Leo, sintiendo que el peso y la gracia de ello llenaban la habitación. Lo abrazó como si fuera a la vez frágil e irrompible, como si fuera el comienzo de algo que apenas estaba aprendiendo a entender. Lloró entonces, pero las lágrimas no eran afiladas ni amargas. Eran suaves, cálidas, tranquilas. Lágrimas de liberación. Lágrimas de llegada. La vida con un recién nacido no dejaba espacio para el luto. Exigía presencia, atención y un tipo de amor que crece no de la alegría idealizada, sino de la cercanía. Las noches eran largas y fracturadas, moldeadas por las tomas y los pequeños sonidos que solo las madres aprenden a interpretar. Leo dormía acurrucado contra ella, su aliento cálido en su piel, sus dedos pequeños y exploradores. El mundo se redujo al ritmo de sus necesidades y sus respuestas, un baile construido sobre el instinto más que sobre las instrucciones. Cuando llegó la mañana, la luz del sol se filtró por las cortinas, iluminando la habitación con un oro suave que hacía que todo pareciera más amable. Observó a Leo dormir, su pequeña mano descansando cerca de su rostro, su pecho subiendo y bajando con suavidad constante. Y en esas horas tranquilas, antes de que el día comenzara por completo, Marina se permitió sentir algo que no había sentido en mucho tiempo: paz. Sí, el mundo exterior continuaba sin ella. Sí, la vida de Adrián escalaba más alto, más rápido, más ruidoso. Sí, él había elegido la ambición sobre la conexión. Pero aquí, en esta pequeña habitación encima de la floristería, el amor estaba creciendo. Amor real, el tipo que se queda, el tipo que sostiene en lugar de soltar. No sabía cómo sería el futuro, no sabía cómo manejaría todo, pero miró el rostro dormido de Leo y entendió algo profunda, tranquila e irrevocablemente. No necesitaba certeza para seguir adelante, solo lo necesitaba a él.
y él estaba aquí. 2 años de resiliencia. Los siguientes 2 años se desarrollaron lentamente, como páginas que giran en un libro que ella estaba viviendo y escribiendo. Leo creció con el tipo de intensidad que solo poseen los niños, explorando el mundo como si cada objeto, cada textura, cada sonido fuera algo milagroso. Marina aprendió cada versión de su llanto, el de hambre, el de frustración, el de solo quiero que me abracen. Aprendió el ritmo de la maternidad por instinto, no por guía. No había abuelos visitando con guisos calientes, ni amigos riendo ofreciéndose a cuidar al bebé, ni un padre que aparecía con brazos ansiosos. Solo eran ella y Leo, y de alguna manera, eso era suficiente. El estudio encima de la floristería se convirtió en un hogar hecho de rutinas pequeñas y significativas. Cada mañana, el aroma de tallos recién cortados y hojas húmedas subía por el suelo, mezclándose con la tenue dulzura de la loción para bebés y el jabón de lavandería. Cuando Leo aprendió a gatear, arrastró pequeños juguetes por la habitación como tesoros. Cuando aprendió a caminar, se tambaleó como un pequeño marinero que aprende a equilibrarse por primera vez, con los brazos extendidos y orgulloso. Y cuando aprendió a hablar, su voz llenó el espacio de risas que hacían que las viejas ventanas se sintieran menos solitarias. El trabajo seguía siendo la parte más difícil. Marina trabajaba hasta tarde, mucho después de que Leo se durmiera, diseñando portadas para autores autoeditados e ilustraciones para blogs. La paga era inconsistente y modesta, pero ella aceptaba cada trabajo que se le presentaba. Algunas noches, se detenía a mitad de un trazo, con las manos rígidas y los ojos ardientes por la fatiga. Pero entonces Leo se movía en su sueño, o suspiraba, o murmuraba un sonido de ensueño, y ese pequeño recordatorio instintivo le daba fuerza para continuar. El dinero nunca fue abundante, pero aprendió a estirarlo como un hilo, delgado pero ininterrumpido. Compraba en tiendas de segunda mano y verduras al final de los días de mercado, cuando los precios bajaban. Se volvió buena para decir, tenemos suficiente, incluso cuando quería más. No más material, solo más espacio para respirar. Pero no se quejó. No veía su vida como una tragedia. Simplemente era lo que era, llena de dificultades, sí, pero también llena de significado. La personalidad de Leo floreció temprano. Era curioso, audaz y rápido para sonreír, con la costumbre de mirar profundamente a los rostros, como si tratara de entender los pensamientos detrás de ellos. Sus ojos azules atraían la atención a donde quiera que fueran. Los extraños a menudo comentaban lo llamativos que eran. Marina siempre les daba las gracias cortésmente, pero por dentro un dolor tranquilo se retorcía. No porque se arrepintiera de Leo o deseara que fuera diferente, nunca, sino porque sus ojos eran un recordatorio, una memoria que ella había elegido no volver a visitar. Ella no hablaba de Adrián, no decía su nombre, no seguía las noticias, aunque era imposible no verlo a veces. Su rostro en una valla publicitaria, su empresa mencionada en un titular, su nombre pronunciado por extraños en cafeterías. Se volvió más exitoso con cada mes que pasaba. Su presencia en el mundo se expandió mientras la de ella permanecía pequeña y contenida. Y, sin embargo, cuando veía a Leo correr por la habitación riendo, cuando sentía su mano envolver su dedo, se dio cuenta de algo tranquilo y profundo. Pequeño no significaba menor. Tranquilo no significaba débil. Su vida no estaba rota. Simplemente era diferente. Aún así, había momentos en que la soledad la oprimía.
En las noches lluviosas, cuando la calle se difuminaba detrás del cristal mojado, o en los días festivos, cuando el mundo parecía lleno de reuniones de las que ella no formaba parte. A veces imaginaba cómo habría sido si Adrián hubiera elegido de otra manera, si hubiera dicho, quédate, o incluso solo, dime. Pero esos pensamientos eran como tocar un moretón, dolorosos e inútiles. Ella no tenía lugar en su corazón para anhelar el pasado. En cambio, aprendió a encontrar alegría en lo ordinario, en la calidez de la pequeña mano de Leo en la suya mientras caminaban hacia el parque, en la forma en que se desplomaba en sus brazos cuando estaba cansado, en el suave peso de él durmiendo contra su pecho, en los días en que la risa llegaba tan fácilmente que la sorprendía. Encontró fuerza en el simple acto de continuar. Cada amanecer era una elección que hacía de nuevo. Cuando Leo cumplió 2 años, tenía una manta favorita, una canción favorita sobre las estrellas y la costumbre de correr directamente a sus brazos, como si el mundo comenzara y terminara allí. Marina se dio cuenta de que el amor había remodelado su vida en algo que nunca podría haber imaginado, y algo que nunca cambiaría. No sabía que todo estaba a punto de cambiar. No sabía que estaba a punto de ver al hombre que una vez le había dado la espalda. No sabía que la vida que había construido con tanto cuidado estaba a punto de temblar, no porque fuera débil, sino porque algo largamente enterrado estaba a punto de salir a la superficie. Y el mundo que ella creía cerrado se abriría de nuevo, lenta, dolorosa e innegablemente. Momento de reflexión. La resiliencia de Marina se basa en la elección de irse. ¿Cuál crees que es la diferencia más grande en el carácter de Marina ahora, en comparación con la mujer que salió de la oficina de Adrián? Comenta tus pensamientos. Huepo. El regreso inesperado. Sucedió en un día que comenzó con una sencillez ordinaria. Luz del sol en el cristal de la ventana. Leo riendo a las palomas. El olor a pan caliente de la panadería de la esquina. Marina no había planeado nada especial. Solo necesitaba salir del apartamento por unas horas, dejar que Leo corriera y sintiera el aire fresco. Terminaron en un restaurante con terraza al aire libre, uno que le gustaba porque tenía música suave y una vista del río. Estaba sentada con Leo en una silla alta a su lado, dándole trozos de fruta mientras balbuceaba con palabras a medio formar, señalando barcos, extraños y el cielo amplio y en movimiento del verano. Fue un momento de paz, el tipo que se siente lo suficientemente suave como para respirar completamente. Ella no lo vio al principio. No hubo un cambio cinematográfico en la iluminación, ni un silencio repentino en el aire. Solo el suave murmullo de la conversación, el brillo plateado de los tenedores y Leo golpeando rítmicamente la mesa con las palmas. Entonces Leo se detuvo. Sucedió tan silenciosamente que Marina no se dio cuenta de inmediato. Sus manos se quedaron quietas. Sus grandes ojos azules se fijaron en algo detrás de ella, sin pestañear. Sus pequeños labios se entreabrieron, no con sorpresa o miedo, sino con puro reconocimiento. Un reconocimiento que no tenía sentido lógico. Solo entonces se giró Marina. Adrián estaba a unas pocas mesas de distancia, saliendo por la puerta. Estaba vestido con un traje oscuro, elegante, ajustado, inconfundiblemente caro, pero algo en él era diferente del hombre que ella recordaba. Su postura era la misma, todavía recta, todavía compuesta, pero su expresión no estaba sellada en hielo. Su cabello estaba ligeramente revuelto, como si hubiera estado afuera con el viento,
y sus ojos registraron la terraza lentamente, casi con cautela, como si estuviera buscando algo que no esperaba encontrar. Y entonces su mirada se posó en ella. Por un latido, el mundo se agudizó alrededor de los bordes. Él se congeló, no dramáticamente, no con un shock que exigiera atención, sino con la quietud tranquila y atónita de alguien cuya realidad acaba de cambiar sin previo aviso. Su mirada se dirigió a Leo. Marina observó cómo el reconocimiento se extendía por él, como una corriente lenta y poderosa. Comenzó en sus ojos, ensanchándolos apenas. Luego tensó su mandíbula, como si algo dentro de él se hubiera puesto en su lugar. Los ojos azules de Leo se encontraron con los ojos azules de Adrián, idénticos, imposiblemente idénticos. Y aunque Leo nunca había visto a este hombre, extendió sus pequeñas manos hacia adelante, como si fuera atraído por la gravedad. Adrián cruzó el espacio entre ellos casi sin querer, sus pasos silenciosos, su respiración desigual. Se detuvo en su mesa, de pie lo suficientemente cerca como para que Marina sintiera la calidez de su presencia, oliera el leve rastro de su colonia, algo limpio y fresco como la lluvia sobre el cristal. Ella no habló, ella no se movió, simplemente lo miró. Los ojos de Adrián se movieron a su rostro, buscando ira, o acusación, o explicación, algo a lo que anclarse, pero ella no le dio nada. Su expresión era tranquila, firme, serena. No perdonadora, no hostil, simplemente presente, como si hubiera estado esperando este momento, aunque no lo estuviera. Su voz, cuando llegó, fue baja y áspera. Marina. Ella asintió una vez en reconocimiento. Él volvió a mirar a Leo, que ahora se inclinaba hacia él con curiosidad abierta. La mano de Adrián tembló ligeramente mientras se acercaba, no para tocar, sino para sostenerse en el respaldo de la silla. El temblor era pequeño, pero Marina lo vio. El hombre que una vez la desestimó con calma practicada, ahora luchaba por respirar. Su voz se quebró ligeramente cuando preguntó: ¿Es él? Ella no necesitó que terminara la frase. No necesitó que explicara lo que él ya sabía. Sí, dijo. Su voz suave pero firme. Es tu hijo. La verdad aterrizó como una piedra arrojada a aguas profundas, silenciosa al principio, luego ondulando hacia afuera, en olas que lo tocarían todo. Adrián exhaló, pero el aliento sonó como algo que se deshacía. No arrepentimiento, no rabia, algo más crudo, más humano. Una grieta en la armadura que había construido alrededor de su vida. Se hundió lentamente en la silla frente a ellos, como si su cuerpo ya no pudiera sostenerse. Sus ojos nunca abandonaron el rostro de Leo. Miró al niño de la manera en que un hombre mira una puerta que una vez cerró y de repente se da cuenta de que conducía a casa. Leo extendió la mano una vez más, y esta vez Adrián extendió suavemente la suya hacia él. Los pequeños dedos se curvaron alrededor de los suyos. Leo sonrió, una sonrisa brillante, sin esfuerzo. Abierta, la expresión de Adrián se rompió. No se hizo añicos, se abrió. Y en ese momento, Marina entendió algo para lo que nunca se había preparado. Él no había estado listo entonces, y ella no lo había necesitado. Pero ahora, lo quisiera o no, la historia ya no era solo suya. El pasado había regresado, no para reclamarla, sino para ajustar cuentas con lo que dejó atrás. Y el mundo que ella había construido con tanto cuidado comenzó a moverse. Quietamente, imborrablemente. Momento de interacción. ¿Crees que Adrián merecía este encuentro casual?
¿O la vida le dio una segunda oportunidad inmerecida? Si fueras Marina, ¿cuál sería tu primera condición para permitirle ver a Leo? Deja tu opinión y condición en los comentarios. B. El comienzo frágil. Él regresó al día siguiente, no con flores o disculpas o algo dramático, sino con los pasos inciertos y cuidadosos de un hombre que se acerca a algo que teme romper simplemente al tocarlo. Marina había esperado que él desapareciera de nuevo, tragado por el mundo en el que vivía, el mundo de los tratos, las conferencias y los titulares. Pero en su lugar, apareció fuera del pequeño edificio donde ella vivía, parado cerca de la entrada de la floristería, con las manos en los bolsillos, como si se anclara en el olor a lirios frescos y tallos húmedos. Se veía fuera de lugar allí, demasiado pulcro, demasiado caro, demasiado controlado, pero también extrañamente humano. Ella lo vio desde la ventana de arriba, y no se apresuró. Terminó de abrochar los zapatos de Leo, alisando sus rizos con dedos suaves. Solo entonces lo llevó abajo. Cuando salió, los ojos de Adrián se dirigieron inmediatamente a Leo. No hubo vacilación, ni confusión, solo una conciencia tranquila y dolorosa. Leo balbuceó algo alegre, señalando una hilera de tulipanes amarillos, como si anunciara un descubrimiento. Adrián sonrió, pequeño pero real. La sobresaltó. Había olvidado que solía sonreír así, sin cálculo. La incomodidad entre ellos no era aguda, era suave, pesada, llena de cosas no dichas. Caminaron juntos al parque, no porque lo planearan, sino porque Leo tiró de la mano de Marina en esa dirección y Adrián simplemente la siguió. Los tres sentados en un banco del parque habrían parecido normales para cualquier extraño que pasara. Una familia disfrutando de una mañana. Un padre mirando a su hijo trepar y caer y volver a trepar. Pero para Marina no había nada de ordinario en ello. Se sentó a su lado mientras Leo apilaba pequeñas piedras con feroz concentración. El silencio entre ella y Adrián era espeso pero no vacío. Podía sentirlo reuniendo palabras de la forma en que uno reúne coraje. Finalmente, él habló. «No sabía cómo sentirme cuando lo vi ayer», dijo en voz baja. «Pensé que sentiría shock, o ira, o algo defensivo. Pero no. Solo...» Su voz vaciló. Y exhaló lentamente. «Solo sentí que todo lo que he hecho, cada elección que hice, me llevó a perdérmelo». Ella no respondió. No porque quisiera que sufriera, sino porque necesitaba escuchar la verdad, no la versión pulida, no el descarte de la emoción similar a un negocio. La verdad real. Adrián miró sus manos. Estaban firmes ahora. En aquel entonces, tenía miedo. Miedo de estar atado a alguien. Miedo de perder el control de mi vida. Mi padre. Se detuvo, apretando la mandíbula. Trató a la familia como una carga, como algo que te quita hasta que no queda nada. No quería repetir su vida, así que corté todo lo que se sentía como apego. Marina absorbió sus palabras cuidadosamente. No lo excusaban, pero lo explicaban. «No me diste la oportunidad de decírtelo», dijo en voz baja, sin acusación. «Decidiste por los dos». Él asintió. «Lo sé, y me equivoqué. Fui ciego». Volvió a mirar a Leo, y Marina vio algo flaquear dentro de él. Algo largamente reprimido. Pensé que el control me mantenía a salvo, pero todo lo que hizo fue dejarme solo. Leo, ajeno al peso a su alrededor, se subió a la rodilla de Adrián y se instaló allí como si fuera el lugar
más natural del mundo. Adrián se quedó quieto. Sus manos se cernieron, inseguras, antes de que finalmente colocara una suavemente en la espalda de Leo. El movimiento fue lento, reverente, como si temiera que el niño pudiera desaparecer si parpadeaba con demasiada fuerza. Marina observó la escena con una opresión en el pecho que no podía nombrar. Dolor, sí, pero también algo peligrosamente cercano a la calidez. Nunca había querido que Leo creciera sin padre. Simplemente había elegido no arrastrarlo a algo frío. Adrián tragó con dificultad. «No puedo pedirte que me perdones», dijo, con la voz áspera. «No puedo pedirte que confíes en mí. No merezco ninguna de las dos cosas, pero quiero conocerlo. Quiero estar aquí, lo que sea que eso signifique. El tiempo que sea necesario». Sus palabras no se apresuraron, no suplicaron. Simplemente existieron, honestas, sin pulir. Marina sintió que algo se movía, no una puerta que se abría, ni una herida que se cerraba, sino un aliento que se liberaba después de haber sido contenido durante demasiado tiempo. Lo miró fijamente. «Leo merece saber quién eres, no la versión que ve el mundo. La real. Si puedes darle eso, veremos qué viene después». Adrián asintió, y por primera vez vio que su compostura se rompía. No por orgullo, sino por un alivio tranquilo. El momento no fue una reconciliación, ni perdón, ni amor reclamando su lugar. Fue un comienzo frágil, incierto, necesario. Y los comienzos son cosas poderosas, incluso cuando tiemblan. Keugoi Han Dong. El amor no se recupera en un día. Adrián necesita demostrar su cambio. ¿Cuál crees que será el mayor desafío para que Marina vuelva a confiar en él? ¿Y cómo debería demostrar Adrián que ya no es el hombre frío que era? Comparte tus ideas y estrategias para la reconciliación. Sí, aprendiendo a pertenecer. Las semanas que siguieron se desarrollaron lentamente, como alguien pasando las páginas de un libro con cuidado deliberado. Adrián no intentó ocupar espacio de golpe. No apareció con grandes regalos o promesas destinadas a borrar lo que se había hecho. En cambio, llegó de maneras pequeñas y tranquilas, el tipo de gestos que no se pueden fingir, porque requieren presencia en lugar de actuación. Venía por las tardes, cuando Marina trabajaba, ofreciéndose a llevar a Leo al parque o a pasear por el río. Se sentaba en el suelo junto a él, construyendo torres de madera y dejando que Leo las derribara una y otra vez. Al principio era torpe, inseguro de cómo mantener la atención de un niño pequeño. Cómo calmar la frustración. Cómo equilibrar la autoridad con la dulzura. Pero a Leo no parecía importarle. Los niños no necesitan la perfección. Necesitan presencia. Y Adrián estaba aprendiendo a quedarse. A veces, Marina los observaba desde el umbral. Adrián se concentraba tanto en Leo que no se daba cuenta de que ella estaba allí. Su expresión era diferente ahora, abierta de una manera que ella nunca había visto antes. La agudeza que una vez lo definió se había suavizado en los bordes. Había vulnerabilidad allí, vulnerabilidad real. No la versión pulida que la gente usa cuando quiere simpatía. Era la vulnerabilidad de alguien que entiende que ahora tiene algo que perder. Comenzaron a encontrar un ritmo. Aún no un ritmo familiar, pero los comienzos de uno. Leo corría a mostrarle a Adrián sus dibujos, garabatos desordenados de azul y verde, que solo tenían sentido a través del brillo de su emoción. Adrián se arrodillaba, escuchando como si las palabras indistintas de Leo
contuvieran mundos enteros dentro de ellas. Había algo casi reverente en la forma en que escuchaba, como si estuviera aprendiendo un lenguaje que nunca supo que existía. Pero la curación no es suave y constante. Es irregular, impredecible, moldeada por viejas cicatrices y recuerdos repentinos. Una noche, Marina estaba recogiendo juguetes mientras Leo dormía en el sofá, su pequeño cuerpo extendido sobre una manta. Adrián estaba ayudando, colocando bloques en una canasta con movimientos lentos y reflexivos. La habitación estaba en silencio, excepto por el débil zumbido de una farola afuera. Debería haber sido un momento de paz, pero el pasado no siempre viene con advertencia. Adrián se acercó a un pequeño oso de peluche e hizo una pausa. Su mano se apretó a su alrededor, solo ligeramente. Y luego habló. «Mi padre era como una tormenta», dijo, con la voz baja. No la miró. Entraba en una habitación, como si ya estuviera decepcionado de todos los que vivían allí. Mi madre pasó su vida tratando de hacerlo menos enojar. Pasé mi infancia tratando de no convertirme en él, pero lo hice de todos modos. Pensé que excluir a todos me hacía fuerte. Pensé que la distancia significaba control. Marina se quedó quieta, con un juguete en las manos, el peso de sus palabras instalándose entre ellos. Cuando me dijiste lo del bebé ese día, no creí que la familia pudiera ser otra cosa que una trampa, algo que te quita hasta que no queda nada, continuó. Así que pensé que alejarte era la única forma de protegerme. No consideré lo que estaba destruyendo. Solo vi algo cerrándose sobre mí y huí. Finalmente la miró. Sus ojos no estaban fríos, estaban ahogándose. Lo veo ahora, y no entiendo cómo pude pensar que estar sin él era más seguro. No entiendo quién era yo entonces. El aliento de Marina se cortó. No porque lo perdonara, sino porque, por primera vez, le había dicho la verdad sobre sí mismo, no la explicación pulida elaborada para sonar razonable. La verdad era cruda, imperfecta, humana. Dejó el juguete a un lado y se apoyó en la mesa, sin apartar la mirada de él. «Saber por qué no borra lo que pasó», dijo en voz baja, «pero hace que esto sea más fácil de respirar». Él asintió como si sus palabras fueran algo a lo que necesitaba aferrarse. Todavía había noches en las que el pasado la oprimía demasiado. Noches en las que el recuerdo de haber sido abandonada le apretaba las costillas a Marina. Noches en las que Adrián se quedaba despierto en su apartamento, escuchando el silencio y dándose cuenta de lo ruidosa que podía ser la soledad. Pero no huyeron de la dificultad, no corrieron. Se presentaron. Un pequeño momento a la vez. Hubo una mañana en que Leo se cayó en el parque y se raspó la rodilla. Su rostro se arrugó. Las lágrimas corrían en sollozos rápidos y asustados. Marina lo alcanzó, instintivamente, lista para consolarlo. Pero Leo extendió la mano hacia Adrián en su lugar. Sus pequeñas manos se aferraron a la camisa de Adrián, su rostro enterrado en el hueco de su hombro. Y Adrián lo abrazó, no torpemente, no con vacilación, sino con manos firmes y una voz suave que murmuraba tranquilidad. Marina los observó. Su corazón se apretaba y se aflojaba a la vez. Esto era lo que ella había hecho sola durante tanto tiempo. Y ahora no tenía que hacerlo. La comprensión no se sintió como rendición. Se sintió como alivio, y lenta, cuidadosa, casi involuntariamente, la confianza comenzó a regresar. Hubo un momento a fines del otoño en que la estación pareció hacerse eco de los cambios que ocurrían dentro de sus vidas.
Las hojas fuera de la floristería se volvieron de un ámbar profundo y oro pálido, cayendo a la acera en espirales lentas. El aire se enfrió lo suficiente como para que Leo necesitara un pequeño gorro de punto que seguía deslizándose sobre sus ojos. Se lo empujaba con dedos torpes, riendo cada vez que volvía a caer. Cada día se sentía más tranquilo, más suave, pero no vacío. Su mundo estaba cambiando de una manera que era casi demasiado gradual para notarse a menos que miraras de cerca. Adrián ya no se sentía como un visitante. No porque estuviera siempre presente, sino porque entendía el espacio al que estaba entrando. Nunca actuó como si se hubiera ganado un lugar simplemente por quererlo. Ayudó con las compras. Subió bolsas por las escaleras. Aprendió que cenar en una cocina pequeña significaba moverse con una conciencia suave en lugar de ocupar espacio. Escuchó, de verdad escuchó, cuando Marina hablaba. Y se rió a veces, un sonido bajo y cálido que casi había olvidado que existía. Pero la curación nunca es solo un movimiento hacia adelante. Tiene lugares donde el aire se dobla, donde el pasado sale a la superficie inesperadamente. Una tarde, estaban en el parque. Leo estaba persiguiendo a una bandada de palomas con concentración decidida, sus pequeñas botas levantando hojas. Marina y Adrián estaban sentados en el banco de madera desgastado cerca. El cielo era un gris nublado, pesado con la posibilidad de lluvia, el tipo de cielo que hace que el mundo se sienta más tranquilo. Una madre pasó con su marido y 2 hijos. Sus risas eran brillantes, sin cargas, el tipo que llena un espacio sin dudar. La mirada de Marina se detuvo, solo un segundo de más. Adrián se dio cuenta. Él siempre se daba cuenta ahora. «¿Estás pensando algo?», dijo suavemente. Ella no lo negó. «A veces me pregunto cómo nos habríamos visto si las cosas hubieran sido diferentes», dijo, no amargada, no melancólica, solo honesta. Las manos de Adrián estaban juntas sin apretar entre sus rodillas. Miró las hojas en el suelo antes de mirarla. «Yo también me lo pregunto», admitió, «más a menudo de lo que me gustaría admitir. Pero no podemos reconstruir a partir de un pasado que no sucedió. Solo podemos construir a partir de ahora. Si quieres». Su pecho se apretó. No dolorosamente, solo lleno. Ella no respondió de inmediato. En cambio, miró a Leo, que ahora había abandonado las palomas y estaba recogiendo las hojas más bonitas que podía encontrar, sosteniéndolas en alto hacia el cielo, como si el sol pudiera cambiar sus colores. Recordó la habitación del hospital, la soledad, el silencio, el peso de llevar a su hijo sola. Esos recuerdos no desaparecieron simplemente porque él estuviera aquí ahora. Vivían en su memoria muscular, en la forma de su columna vertebral, en la forma en que ella protegía su corazón. Pero también recordó sus manos temblorosas cuando sostuvo a Leo por primera vez. Recordó la forma en que su voz se quebró cuando dijo que se había perdido todo. Recordó la forma en que escuchaba por la noche cuando el pasado se acercaba demasiado a su piel. Él había cambiado, no por ella, sino porque la vida finalmente le exigió que se mirara a sí mismo. Y ella también había cambiado, no más dura, no más fría, sino más fuerte. Leo corrió de vuelta a ellos, con las hojas desbordándose de sus manos, y se las derramó en el regazo con orgullo triunfal. Ella lo abrazó, su risa presionando cálidamente contra su cuello. Adrián quitó una hoja del cabello de Leo con dedos lentos y cuidadosos. Marina miró a Adrián, y no había miedo en sus ojos esta vez.
solo claridad. «No sé cómo empezar de nuevo», dijo. «No de la forma en que éramos antes. Eso se ha ido. Pero creo que podríamos empezar algo nuevo, algo diferente, algo honesto». El aliento de Adrián lo abandonó como algo liberado. Su voz era tranquila cuando habló. «No quiero lo que teníamos antes. Quiero esto. Tú, Leo. Exactamente como somos ahora, cambiando, aprendiendo, sin ilusiones, sin distancia». El viento se movió a través de los árboles sobre sus cabezas, esparciendo una ola de hojas doradas a su alrededor. Leo aplaudió, encantado por el repentino estallido de color, y el momento se sintió extrañamente sagrado. Esto no fue una declaración de amor de la forma en que las historias suelen enmarcarlo. No fue un voto dramático o un gran discurso emocional. Fue algo mucho más difícil. Fue permiso. Permiso para intentarlo. Permiso para reconstruir. Permiso para quedarse. Esa noche, de vuelta en el apartamento, Leo se durmió acurrucado entre ellos en el sofá, después de insistir en una historia más, 3 veces. La lámpara proyectó un halo cálido sobre la habitación, suavizando cada borde afilado. El mundo exterior estaba tranquilo, silenciado por la llegada temprana de la noche. Adrián no se apartó. Marina tampoco. Se sentaron hombro con hombro, y el silencio entre ellos se sintió real, vivo, lleno de respiración compartida y comprensión tácita. Marina apoyó la cabeza ligeramente en su hombro. Esta vez, él no se congeló, no se tensó. Simplemente se permitió recostarse en ella, no como alguien que toma, sino como alguien que finalmente aprende a pertenecer. No fue una promesa, no fue un final, fue un comienzo que se sintió firme y real. Y los comienzos, cuando llegan así de suavemente, tienden a durar. El invierno llegó en silencio, sin las tormentas dramáticas del pasado, o los vientos cortantes que alguna vez hicieron que la ciudad se sintiera afilada. En cambio, la primera nevada llegó como un polvo fino y suave, cubriendo tejados y aceras con un pálido brillo. El mundo exterior parecía más suave, como envuelto en algodón. Dentro del apartamento, el calor se acumuló en pequeños detalles. La risa de Leo resonando contra las paredes, la tetera silbando en la estufa, la presencia constante de Adrián y Marina moviéndose el uno alrededor del otro, con una familiaridad que se sentía a la vez nueva e inevitable. Habían pasado meses desde el día en el café, meses de cautelosa cercanía, de curación lenta, de conocerse sin fingir que el pasado no existía. No habían declarado nada oficial. No habían etiquetado lo que se estaban convirtiendo. No era necesario. Era visible en la forma en que sus vidas habían comenzado a superponerse de forma natural. El cepillo de dientes que Adrián guardaba junto al de ella. El pequeño cajón de ropa de Leo en su apartamento para las noches en que el niño se dormía en sus brazos. Las tranquilas mañanas en la mesa de la cocina, donde bebían café mientras Leo dibujaba en un cuaderno. Las pausas entre sus palabras que ya no contenían distancia, solo consideración. Un día, cerca del final del invierno, Marina recibió un aviso de desalojo. El edificio se vendía a nuevos promotores. La floristería de abajo cerraría. Los inquilinos tenían 60 días para irse. La noticia cayó sobre ella como agua fría. Esta habitación había sido mucho más que un hogar. Había sido el lugar donde se reconstruyó, pieza por pieza, noche tras noche. La idea de irse le dolió profundamente. Ella se lo dijo a Adrián esa noche.
Ella esperaba preocupación, simpatía, tal vez una sugerencia práctica. Ella no esperaba lo que él dijo. Te he estado buscando una casa, dijo, sin prisa, sin dramatismo. Una de verdad, no para mí, para nosotros. Un lugar con espacio para que Leo corra. Un lugar donde no tengas que cargar con todo sola. No dije nada antes porque no quería presionarte, pero ahora se siente como el momento adecuado para decírtelo. Marina no respondió al principio. Lo miró fijamente, buscando cualquier rastro de suposiciones, de derecho, de la vieja agudeza. Pero su expresión era abierta, no expectante, no triunfante, simplemente paciente. Así que no me estás pidiendo que me mude a tu mundo, dijo en voz baja. No, respondió él. Estoy pidiendo construir uno nuevo contigo. Hubo un largo silencio, pero no fue pesado. Fue el tipo de silencio que contiene la respiración y la posibilidad. Pasaron varios fines de semana visitando la casa juntos. Se encontraba cerca del borde de un barrio tranquilo, donde los niños andaban en bicicleta por las aceras y los árboles viejos arqueaban sus ramas como protectores. La casa no era grandiosa ni ostentosa. Se mantenía firme y cálida bajo un techo inclinado, su porche lo suficientemente ancho como para sentarse por las noches. La sala de estar tenía ventanas altas que atrapaban la luz de una manera que hacía que todo pareciera más suave. La cocina era pequeña pero abierta, y en la parte trasera, un patio se extendía bajo el cielo, con suficiente espacio para jardines, risas y pies en crecimiento. Leo corrió por el césped la primera vez que la visitaron, tropezando y riendo, su aliento formando pequeñas nubes en el aire frío. Levantó un palo como una espada, anunció que el patio era un lugar de castillo, y Marina sintió que su pecho se apretaba, no con miedo, sino con plenitud. Cuando firmaron el contrato de alquiler, no fue con ceremonia, sin discursos, sin promesas talladas en poesía, solo el simple acto de elegir el mismo futuro, en el mismo momento, juntos. La mudanza fue un desastre, cajas por todas partes, Leo metiendo juguetes dentro de los cajones de la cocina, por razones que solo los niños pequeños entienden. Nieve arrastrada en las botas, risas más fuertes que la frustración. No perfecto, real. En la primera noche en la casa, aún no tenían muebles montados. Se sentaron en el suelo de la sala de estar, comiendo comida para llevar de envases de papel. Leo se durmió con la cabeza en el muslo de Adrián, su pequeña mano envuelta alrededor de una esquina de su manta. La habitación estaba oscura, excepto por el cálido resplandor de una sola lámpara de pie. Afuera, la nieve seguía cayendo en un silencio lento y tranquilo. Marina se apoyó en Adrián, su hombro descansando contra el suyo. Ella no pensó. Ella no planeó. Simplemente se permitió descansar. Él apoyó suavemente su mejilla contra su cabello. Sin tensión. Sin expectativas. Solo presencia. ¿Alguna vez te preguntas, dijo Adrián en voz baja, si las cosas sucedieron exactamente como tenían que suceder, incluso las partes dolorosas, para traernos aquí? Tal vez, susurró Marina. Tal vez tuvimos que rompernos una vez para aprender a abrazarnos sin miedo. Él exhaló. No un suspiro, sino más bien una liberación. No necesitaban decir, te amo. Todavía no. No porque las palabras no fueran ciertas, sino porque la verdad ya estaba viviendo en la habitación con ellos, en la calidez del silencio compartido, en la facilidad de apoyarse, en el niño dormido que los conectaba más profundamente que cualquier frase. Afuera, la nieve se posaba suavemente contra las ventanas. Adentro,
Finalmente estaban en casa. No porque el pasado se hubiera ido, sino porque el futuro había llegado, tranquilo, firme, un hogar de verdad.